Y esto también ha sido aprovechado por el presidente Bukele y sumado a eso, el desconocimiento de la población joven de las causas que llevaron a El Salvador a la guerra y y de las consecuencias que la guerra trajo a El Salvador también tiene mucho que ver en que este discurso siga sirviendo para el cometido que es, dividir a la sociedad salvadoreña. Ujú. Bueno, yo no oigo a nadie que esté moderando lo que está en estudio. Gilberto, Pues a mí me dijo Luisa, ¿qué Gilberto que pasó? vos ibas a hablar. Yo no sé, a mí me dijo, cállate Luisa, que va a hablar Oscar, me dijo. Y yo como soy una mujer que hace caso, ya, una Bueno, mujer, primero le contamos que estamos comenzando a Respetuosa. transmitir. Estamos exacto, comenzando a transmitir en las redes sociales. lo Un logré. poco tarde, pero y un poco borroso. Se ven borrosos ustedes, jóvenes, a saber qué estuvieron haciendo anoche. Ya Eh, estamos. pero bueno, Así no, somos, la verdad. sobre el tema de los acuerdos de paz, yo sí creo que efectivamente hay un serio problema en El Salvador y no solo en el presidente. O sea, el presidente es el que tiene más culpa, igual que en los Estados Unidos. Si nosotros hacemos un símil que vamos a hablar después de los Estados Unidos, hay características bastante similares entre los dos personajes, ¿no? Pero bueno, Muchísimas. antes de entrar en eso, hay un problema en general de la población salvadoreña, de sus dirigentes, obviamente. Y el problema es que como que a todo mundo se le olvidó lo que sucedía en El Salvador antes de 1990. Ya nadie se acuerda de que los cuerpos de seguridad reprimían a la población, ya nadie se acuerda de las masacres que habían, ya nadie se acuerda de que no importaba votar, no valía la pena votar porque no importa por quién se votaran, ya se sabía quién iba a ganar, porque había corrupción, una corrupción en el sistema electoral donde siempre ganaban los militares, ¿no? Ya nadie se acuerda de muchas cosas que sucedían en El Salvador. Por ejemplo, lo que hoy sucede, que está sucediendo a nivel periodístico con el tema de la libertad de expresión, eso no se podía ver antes de los 90. O sea, la firma de los acuerdos de paz le dio un cambio a El Salvador que realmente estableció las bases de la democracia. Una democracia imperfecta, sumamente imperfecta, pero las bases que estaban sumamente en una buena posición en comparación con los años anteriores. Y eso la gente no lo sabe, no lo entiende. Ahora cualquiera en El Salvador dice, le echa la culpa a los políticos. Y tiene razón, pues en las críticas, los políticos no es que sean lo mejor que existe en el país, pero no tienen en cuenta todo lo que la firma de los acuerdos de paz significó para cambiar el país. Ahora, están tratando de borrar la memoria histórica. Ujú. O sea, es como que no existió, como que el país, lo que se tiene hoy es lo que se tuvo siempre. No es cierto, los que lo vivimos lo tenemos claro, pues, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que va a pasar con este presidente? Pues todo indica que en las próximas elecciones va a ganar una mayoría, dicen. Entonces nos encaminamos a un borrón y cuenta nueva, según parece. No, y yo te digo, yo lo veo de otro punto de vista también. El proceso político en El Salvador fue alabado mundialmente porque fue un éxito particularmente de la ejecución en torno a lo que hacía Naciones Unidas. Y Naciones Unidas lo exportó hacia otros países y quizás en ese sentido también Guillermo puede aportar, porque a mí me parece que mucho de lo que pasó también en Colombia con la desmilitarización de la guerrilla, en otras partes del mundo también fue como un ejemplo de que en El Salvador se podía alcanzar eso, pese a que 75,000 personas fallecieron, a casi 40 años de matarse y todavía a nivel mundial se decía, wow, fue algo increíble cómo dos fuerzas tan beligerantes que tenían, digamos, un 40 o un 45% de poder a nivel nacional pudieron ponerse de acuerdo en cuestiones elementales. Y hoy cuando se ve que un presidente dice que ya no existe, que no vale la pena recordarlo, como que genera un poquito de dolor y creo que nosotros los que estamos afuera, tenemos una perspectiva quizás diferente. Yo quisiera también comentar eso y plantearlo al grupo. Para mí en lo particular duele mirar ese tipo de reacciones porque desmerita el trabajo, el dolor que pasaron miles de personas en El Salvador y creo que también ha de haber ocurrido en otros países de Latinoamérica.
Fíjate que yo sobre esto, a mí me gustaría traer a cuenta algo que yo siempre lo digo cada vez que hablamos sobre el señor Bukele. Y es que existe una cosa que se llama el decálogo del populista, Enrique Krause, y él habla sobre aquellos 10 características que tiene una persona que va en camino a convertirse en un populista, un autócrata y demás. Y entre una de ellas, justamente, él dice que el populismo fabrica su propia verdad y que también, o sea, descarta, ¿no?, el tema desprecia la historia, o sea, él quiere crear su propia historia, su propia versión de la historia. Entonces, para mí, es cierto, me duele mucho lo que pasa en el contexto de la historia del país. Me duele que se le haga eso a las víctimas. Yo tengo a mucha gente salvadoreña en mis redes sociales y yo veo que la gente se siente mal, ¿no?, por esta situación, siente que parte de su historia está siendo pisoteada, pero también me preocupa mucho qué significa esto. Y me preocupa mucho que Latinoamérica lo haya visto tantas veces y tenga tantos ejemplos de estos y no reaccione, o sea, no lo mire como una señal de alarma lo que está pasando sobre esta situación. Ese para mí es siempre el tema. Si usted quiere buscarlo, búsquelo. El decálogo del populismo es de Enrique Krause, son 10 puntos y empiece a crear similitudes y va a ver y luego me cuenta. A propósito de lo que dijo Gilberto, Luisa y los otros chicos, justo cuando tuve la oportunidad de hablar con este congresista, que fue uno de los que participó en el grupo que apoyó a la redacción de los acuerdos y al establecimiento de las negociaciones entre la guerrilla y el gobierno salvadoreño previo a la firma de los acuerdos de paz, es algo que él recalcó y él me decía, los acuerdos de paz de El Salvador sirvieron de ejemplo para el acuerdo que se logró en Colombia. El acuerdo de paz en El Salvador fue como algo que marcó una buena negociación que se hizo. Y sí, hay muchísimas cosas que podemos criticar y que podemos decir. Estados Unidos tuvo mucha responsabilidad, Estados Unidos no asumió o no ha asumido todavía que tuvo esa responsabilidad, sí, pero hablando específicamente de los acuerdos de paz, pues no podemos negar, no se puede negar que el simple hecho de poner fin a un conflicto armado que cobró la vida de 75,000 salvadoreños, que causó una de las peores masacres en la historia de Latinoamérica reciente, en la masacre del Mozote, donde fueron asesinados vilmente los que hemos tenido la oportunidad de conocer sobre este caso y de investigar a fondo. En este caso sabemos de que la masacre del Mozote es comparativo con el holocausto que ocurrió en Alemania con los judíos. Entonces, pienso que resumir todo lo que sucedió antes, durante y después de la guerra es ignorante, porque además una de las críticas que yo hacía en las redes sociales es como, bueno, presidente Bukele, usted tenía 4 meses cuando sucedió la masacre del Mozote. Ok, está bien, yo tenía 2 años, 1 año, pero eso no quiere decir que que no hayamos crecido dentro de ese ambiente y que no hayamos vivido mediante nuestra familia, mediante amigos cercanos de nuestras familias, los horrores de la guerra. Sí. Carmen, me gustaría hacerle una invitación a nuestros amigos para que también sean parte de este programa. ¿Cómo lo pueden hacer? Pues escribiendo al WhatsApp de nuestra radio, 416-548-7000. Pasemos rápidamente porque el tiempo se nos va, pero hay en este momento una caravana migrante, aproximadamente 7,000 hondureños han salido de Honduras con destino a Estados Unidos. Están sufriendo, ¿no?, parte de medidas para contenerlos tanto en Guatemala, y se espera que también el ejército mexicano pues se preste a esto. Mi opinión muy particular, yo sé que aquí me voy a volver a pelear con Guille, pues, pero ya es parte de nuestra costumbre, así nos queremos nosotros. Mi opinión muy particular es que esto no tiene perdón y no debe tener olvido ningún. De verdad, yo espero que la justicia se haga cargo de aquellos que están lamiendo la bota con la que aplastan a la gente. Eso no se hace, no podemos hacer lo mismo que Estados Unidos. No, y Luisa, perdón, Guillermo, quizás adelante, contextualizar un poquito esto, porque estamos viendo que
en Latinoamérica hay como dos sentimientos medio raros. Por un lado, la gente quizás está esperando que el gobierno de Joe Biden, que toma posesión este próximo miércoles, y que ya vamos a hablar de eso también, como que va a traer la salvación para 20,000 problemas que hay. Y por el otro también, yo platicaba con un amigo de Latinoamérica días y me decía que hay un miedo, especialmente entre Guatemala, México, Honduras y El Salvador, de que aquella ayuda que mandó el muy querido presidente Donald Trump se va a cortar, y entonces que mucha gente tiene... ¿Cuál ayuda? Exactamente. ¿Cuál querido? ¿Cuál ayuda y cuál querido? Porque Trump no hizo nada por Centroamérica. Pero hay gente que está pensando como que, ok, se va Donald Trump y Joe Biden va a mandar más dinero para todas las personas que viven en Estados Unidos, se va a olvidar de Latinoamérica, y entonces está ocurriendo, y vemos hoy el tema de las caravanas que vienen cantidad de gente para el norte. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Esto está presagiando que va a ocurrir lo mismo en las próximas semanas? Bueno, mira, yo quiero articular los dos fenómenos, porque realmente los dos fenómenos o toda la situación están íntimamente interrelacionadas, ¿verdad? Cuando digo los dos fenómenos me estoy refiriendo a los acuerdos de paz de El Salvador, ¿verdad? Y también a la actitud que tiene el actual presidente salvadoreño frente a ello, y lo que está ocurriendo en Honduras, y también la actitud de la comunidad internacional. Y ahí yo retomaría lo que ya indicó y expresó Carmen, pero que me parece un punto muy, muy importante, muy valioso. Es decir, la comunidad internacional y fundamentalmente Estados Unidos tienen una responsabilidad con Centroamérica, ¿verdad? Ellos como que se lavaron las manos y dejaron solos a los salvadoreños, pero ellos fueron agentes fundamentales durante el conflicto armado. O sea, Estados Unidos invirtió $1 millón diario, ¿verdad?, para hacer la guerra, y después no aportó ni siquiera la mitad para la reconstrucción de ese país. Eso por una parte. Y ahora, digamos, debemos recordar que la situación que se vive actualmente en Honduras, ¿verdad?, tiene que ver también con el fraude descarado que se cometió en 2017 con el actual presidente Juan Orlando Hernández. Sí, y la comunidad internacional se hizo de la vista gorda, dejó pasar eso, o sea, avaló esas elecciones que también fueron pues muy ilegítimas e ilegales, y este señor se reeligió, ¿ves? Y además de eso, bueno, la Honduras sufrió, o toda Centroamérica sufrió dos huracanes, muy severo a finales del año pasado, en octubre del año pasado. Y si comparamos la ayuda ofrecida por Estados Unidos frente a esa enorme crisis y frente al COVID, es solo $120,000. Pero si comparamos esto con el $1 millón diario que ofreció solo El Salvador, ahí vemos también esta enorme diferencia y esta enorme responsabilidad que tienen estos agentes internacionales que realmente son pues protagonistas de primer orden, o sea, que deciden la evolución de los acontecimientos. Dicen que todos los caminos llegan a Roma, y siempre que hablamos de conflictos en América Latina, todos los caminos llegan a los Estados Unidos. Parece, pues ya Bolívar lo dijo, ¿verdad? Que Estados Unidos parece como predestinado para pues, cometer crímenes en nombre de la libertad, y así ha sido. Entonces, a lo que está mencionando Guillermo, y quizás todo tiene que ver, como dice Guillermo, muchísimas cosas tienen que ver. El hecho de que Juan Orlando llegó con serias denuncias de fraude, pero además que ahora se compruebe, que la semana pasada se haya comprobado que además del fraude denunciado, Juan Orlando invirtió más de $1 millón, cerca de $2.5 millones del narco para su campaña desde que llegó a la Asamblea Legislativa de Honduras. Entonces, por supuesto que Estados Unidos sabe estas cosas y tiene a todos sus organismos de inteligencia investigando en Centroamérica. Por supuesto que lo sabe, pero ¿qué pasó en los últimos 4 años? Que a Trump no le interesó en lo mínimo nada de la relación y la política internacional enfocada en el Triángulo del Norte. Trump guardó silencio ante esto. El Departamento de Estado señaló el Departamento de Justicia señaló hace 2 semanas que ya se comprobó que sí, Honduras, Juan Orlando y su hermano que era diputado, Tony
Hernández, que está esperando la sentencia y que ya fue condenado por narcotráfico, por conspiración para vender cocaína en Estados Unidos, por tráfico de armas y por conspiración para traficar armas. Recién se supo todo esto. Entonces, ¿qué apunta todo eso? Trump guardó silencio en los últimos 4 años y eso es parte de cómo Estados Unidos ha evadido su responsabilidad. Una joya, Trump, una joya. Exacto, y a Trump no le ha interesado nada más que reforzar sus políticas anti-inmigrantes. Claro, y sobre este tema... Y en El Salvador, Honduras y Guatemala, solo para terminar rapidito, Luis, y en El Salvador... Es que mucho habla, Carmen, al punto, para que no, porque se nos ve el tiempo. El Salvador, Honduras y Guatemala han sido aliados de Trump en esta agenda anti-inmigrante. Justamente, de eso quiero hablar. ¿Cómo los diferentes gobiernos se han servido también y se han puesto, ¿no? Han puesto a nuestros migrantes en la mesa para poder tener acuerdos con Donald Trump y han firmado acuerdos del tercer país seguro. Imagínense ustedes, parte de los países más peligrosos de Latinoamérica firmando acuerdos del tercer país seguro para que la gente que huye de la violencia, de la exclusión, de la pobreza, pida asilo, o sea, que salga de Guatemala para meterse a Guatepeor, a El Salvador. Bueno, Franco Mendoza, Katy Galarza, María, Raúl, gracias por estar pendientes de nuestro programa, Kelly también y Lupita, un fuerte abrazo y los estamos escuchando. Gilberto, más temas de los que hablar, tenemos un montón. Y se nos está acabando el tiempo, corramos un poquito. Una de las cuestiones que está rondando en el ambiente nacional e internacional con la llegada hoy de Joe Biden este próximo miércoles a la presidencia, sin lugar a dudas va a ser un cambio dramático de 180 grados. Pero también yo en lo personal no creo que Joe Biden, como lo he mencionado en otras ocasiones, no creo que vaya a ser el salvador del mundo. Y mucha gente está planteando en muchos medios informativos, por ejemplo, el tema del cambio climático y la ayuda que va a hacer Estados Unidos, digamos, si lo podemos poner en esa materia, porque Estados Unidos tiene que hacer algo en torno a este punto. En los últimos 4 años Donald Trump desapareció de esta esfera y cultivó nada más su culto personal. Entonces yo quisiera comentarlo también aquí para el grupo porque se está planteando, por ejemplo, en el caso de Canadá, el primer ministro planteó hace un par de semanas atrás una ley agresiva, una propuesta agresiva, mejor dicho así, de cómo reducir las emisiones de gases en los próximos 15, 20 años. No hemos escuchado nada en Estados Unidos al respecto y no sé cómo se estará viendo también en Latinoamérica. Pero Gilberto, el punto es claro. Gilberto, yo no creo que el cambio climático sea el problema más importante de los Estados Unidos en este momento. Yo creo que en este momento en los Estados Unidos lo más importante es ordenar un poco la situación política que hay en el país. Y es el tema del, entre comillas, terrorismo, que todos los medios lo están manejando así, muchos políticos lo están haciendo ahí, exactamente el terrorismo doméstico que hay. Yo no creo que los Estados Unidos esté viendo mucho más adelante ahorita, las luces no están altas, las luces están bajas, y están bajas primero para encontrar los eventuales ataques que podrían haber este miércoles. Recordemos que este miércoles es el cambio de presidencial en los Estados Unidos, y las noticias ayer o antier, no me acuerdo, estaban planteando de que ya capturaron a las primeras personas que estaban tratando de ingresar a la zona restringida prácticamente. A una persona ayer en particular. Sí, con IDs falsos y con armas y municiones. Entonces, yo creo que el tema de lo que está pasando en los Estados Unidos en este momento va a durar por lo menos varias semanas. Carmen, vos que estás ahí sí. Exactamente. El tema de la violencia, sí. Bueno, primero el tema de la seguridad de cara al miércoles, que es el día de la juramentación de Biden, es la prioridad en este momento, no solo aquí en Washington, sino que también en todo el país y especialmente en el Congreso. Yo creo que el segundo tema importante que vamos a ver durante las próximas semanas es el antejuicio de Trump o el impeachment, porque aquí lo que están buscando los demócratas es cortarle cualquier posibilidad a Trump de regresar a cualquier otro cargo político, público. Y si bien Biden se ha separado de esto, los demócratas no han bajado las armas. En cuanto al cambio climático, justo hoy en la mañana, en una conferencia que estaba dando Joe Biden temprano, dijo que una de las primeras órdenes que va a emitir, órdenes ejecutivas, tiene que ver con el regreso de Estados Unidos al Grupo París. Se me escapó el nombre exacto,
pero el grupo este de París que tiene que ver con todo lo relacionado al cambio climático. Y el otro tema, que obviamente hay muchísima presión, es el tema migratorio. ¿Cómo, en los primeros días, cómo se va a distribuir esa prioridad? Todavía no lo tenemos muy claro. Y sí, por el otro lado, este tema que mencionas, Oscar, que es el recuperar otra vez, recuperar entre comillas la tranquilidad y evitar que estos grupos armados de la supremacía blanca se conviertan en una oposición durante los próximos años, también es prioridad, pero esta prioridad es más para los demócratas. Yo coincido plenamente con Oscar y también con Carmen. Yo creo que el nuevo presidente estadounidense, ¿verdad? Y todo el sistema, el aparato, el Partido Demócrata, se van a concentrar nuevamente a lo interno, ¿verdad? Digamos, en cierto sentido, como lo hizo Trump, viéndose el ombligo, ¿verdad? Pero en este sentido, pero ellos para recomponer o tratar de reconstruir el sistema. Es decir, lo que ha ocurrido, lo que vimos la semana pasada en el Capitolio, ¿verdad? Eso es un síntoma público, abierto, de la descomposición, de los límites que ya tiene este sistema que se ha presentado como el ejemplo del mundo, el sistema democrático estadounidense, ¿verdad? Que realmente no es perfecto, ni ha sido perfecto. Nos han hecho creer y han hecho creer al mundo, y ellos mismos se lo han creído de que es perfecto, pero bueno, tenemos que recordar que es un sistema que en los años 40 del siglo XX permitía el linchamiento de personas afrodescendientes, pero o sea, y hay muchas otras limitaciones. Entonces aquí ya se está agotando el sistema y internamente pues se exigen nuevos cambios. Sin embargo, ¿cómo van a hacer esos cambios? Esa es la tarea principal que va a enfrentar Biden. Y luego también está el tema del COVID. Me parece que no debemos de olvidarlo porque realmente Estados Unidos es el país que, digamos, está encarando de la peor manera las consecuencias de esta enfermedad. Y después, en tercer lugar, a mí me parece que a nivel internacional la atención va a ser para tratar de resolver las tensiones o conflictos que tenga tanto con China como con Irán. O sea, América Latina va a estar en tercero, cuarto o quinto lugar. Claro, aunque tengamos presente también ahí el fenómeno de la migración, que van a atenderlo, me parece, de manera puntual y exigiéndole a México que sirva como guardafrontera. Pero, Guillermo, vos en lo particular, ¿qué esperas de este gobierno? Y de México también, ¿no? Hay dos cosas ahí. Yo dividiría la pregunta en dos aspectos. Por un lado, qué espero realmente y qué me gustaría, qué deseo. Por un lado, yo creo que efectivamente el gobierno de Biden va a tratar de bajar las tensiones, digamos, por lo menos no va a hacer estas declaraciones tan escandalosas y amenazantes contra gobiernos como el de Cuba, el de Venezuela o la propia Nicaragua. Creo que ahí, por lo menos en términos retóricos, no va a ser tan agresivo. Ahora, si eso va a variar, digamos, en términos prácticos, eso también está por verse. Ahora, ¿qué me gustaría realmente que hiciera? Que tratara de establecer unas relaciones de equidad, de justicia con América Latina y el resto del mundo. Pero Estados Unidos, la tendencia hasta ahora ha sido la de, como dice Trump, pues América primero, o sea, Estados Unidos primero y estar encima sobre otras naciones y imponer o tratar de imponer pues sus valores y sus intereses y los gobiernos que ellos consideran pues que son legítimos y válidos. Entonces, ¿cuándo se va a desprender Estados Unidos de esa actitud? Pues eso también es un problema mucho más complejo y mucho más difícil, pero en algún momento va a tener que hacerlo. Sí, ahora, a mí no me gustaría que dejáramos por fuera de que todo lo que Trump hizo, todo lo que Trump dijo sobre los migrantes, toda la forma en la que criminalizó a los migrantes y demás, no está en juego en este momento, no tiene absolutamente nada que ver con las crisis que está teniendo Estados Unidos y bueno, de alguna forma también está quedando impune. Es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Es cierto, yo estoy muy feliz de que Trump se vaya por la puerta de atrás. Yo soy, creo, la más feliz de la historia, pero hay que tomar en cuenta pues que hay muchas cosas que él dijo y hizo contra los latinoamericanos que no se están tomando en cuenta. Pero hay un punto acá que tenemos que también traer a la mesa, la pobreza en nuestros países. ¿Por qué? Porque mientras falte pan en la mesa no habrá muro imposible
de subir para que la gente pueda salir y buscar mejores condiciones de vida. Y Carmen, Luisa, más allá de eso, sí. Luisa, yo creo que, claro, la pobreza es importante combatirla, pero para combatir a la pobreza hay que combatir la corrupción en nuestros países. Y eso es quizás lo que falta muchísimo. Antes de Trump habíamos visto, y yo tampoco estoy diciendo que Estados Unidos es El Salvador y debemos poner todas las esperanzas en el gobierno de Biden, porque tampoco sería iluso pensar de esta manera. Pero antes de Trump, durante Obama, vimos planes bien específicos de combate a la corrupción y vimos por lo menos que se instalaron casos, que ahora los casos están tomando otro rumbo, ese es otro tema. Y esto es lo que apunta ahora la política de Biden. Biden fue el encargado de la política internacional durante Obama y era el encargado de la política especialmente del Triángulo del Norte y de la política migratoria. Y aquí sí yo, lo mencionaste ahí, hay una caravana y recién justo estoy viendo a alguien que me manda información. Hay una caravana y dice que van a reunir 1.500 personas en la frontera de Tecumumán. O sea, y hay que preguntarse, ¿por qué curiosamente ahora que Trump tiene serios problemas internos aquí en el país, sucede esto? Y sucedió lo mismo cuando Trump estaba por competir en las presidenciales. Vimos lo mismo, o sea, hubo una serie de hechos que tenían que ver con el tema migratorio que fueron utilizados por el mismo Trump aquí en Estados Unidos para decirle a sus bases y a la gente del Partido Republicano que los inmigrantes quieren venir a robarse todo, que los inmigrantes vienen por montones para invadir Estados Unidos. Y yo creo que también hay que preguntarnos quién está detrás de todas estas caravanas, quién está manipulando a la gente, haciéndole pensar a la gente que Biden va a llegar y les va a abrir las puertas a todos, cuando no es así. Yo quiero señalar otros dos elementos ahí. O sea, Luisa tiene razón, efectivamente, no hay que olvidar y no debe quedar ahí en el pasado y en impunidad todas estas expresiones y actitudes de Trump como presidente en contra de los migrantes. Pero tampoco, y debemos de tenerlo presente y recordarlo, insistir en que Trump no fue el primero que inició con esto. O sea, hay una continuidad. Incluso fue el gobierno de Obama el que comenzó a poner a migrantes y a niños en estas celdas. En estas celdas, como en estas jaulas, ¿sí? Y también hay información que comprueba que fue el gobierno de Obama el que deportó más centroamericanos que en los años del gobierno de Trump. Entonces esto también tenemos que, y como periodistas, pues nosotros también tenemos que encargarnos y esforzarnos por dar a conocer estas informaciones. Ahora, yo no sé realmente o habría que ver hasta dónde verdaderamente las personas que están migrando ahorita. De hecho, la caravana se dice que son 9,000 personas, ¿verdad? Porque a los ciudadanos hondureños se sumaron otros salvadoreños. Entonces, no sé si hasta dónde o si verdaderamente están siendo manipulados o si estas personas tienen o creen o han creado estas expectativas por sí mismas de que con el gobierno demócrata va a haber una flexibilidad en cuanto a la política migratoria. Porque también, bueno, las noticias internacionales dan cuenta de eso, como si hay una enorme diferencia entre Biden y Trump, cuando en realidad no es así. Exactamente, yo quisiera retomar lo que dice Guillermo, lo último que acaba de decir, que todo el mundo está hablando de una diferencia entre el día y la noche. Y realmente no es tan cierto. Primero porque el presidente obviamente marca el tono, marca el ritmo, pero no es el presidente nada más, es todo el sistema. Es todo un sistema burocrático, llamémosle así, y todo un sistema político que funciona de una forma determinada y que ha funcionado de la misma forma durante siglos, donde solamente se cambian los matices. Y otra cosa que hay que tomar en cuenta es que, por lo menos, creería yo, en el primer año y en el segundo año, en los próximos 2 años que vienen, para plantearlo así, las cosas en los Estados Unidos van a seguir calientes, entre comillas, por el tema particularmente de Trump y de su
influencia en el partido, ¿cómo se llama? Conservador, iba a decir, estoy en Canadá, yo, el partido republicano. Va haciendo. Ahí va. Es que más o menos lo mismo. Ahí va la en cosa, el partido republicano, porque la división interna, el conflicto interno es terrible. Si ustedes se ponen atención a lo que pasó en la Cámara de los Comunes, tampoco es la Cámara de los Comunes, el Congreso. Sí, no es el Congreso, es la Cámara. Es la Cámara la Cámara de Representantes. Cámara de Representantes, la Cámara de Representantes. Si ustedes ponen atención, de aproximadamente 200 republicanos, congresistas republicanos que hay en la Cámara, únicamente 10 votaron a favor del impeachment contra Trump. O sea, 10 de aproximadamente 200. Está hablando del 5%. ¿Qué significa? Que por lo menos aproximadamente el 95% de los congresistas republicanos están con Trump. O están con Trump o por miedo, o por conveniencia, o porque no se quieren meter en nada. Pero esto significa que el partido republicano va a tener serios conflictos, está teniendo y va a continuarlos teniendo en los próximos meses, por lo menos hasta las elecciones del 2022. Es correcto, del 2022 las elecciones. Sí, o sea, la división va a ser terrible, o sea, el conflicto, la carnicería interna va a continuar. Eso es lo que tiene que resolver ahora el Partido Republicano, o sea, la división interna que ha generado Trump, no en la semana pasada, sino desde que llegó, pues. Carmen, pero no lo van a resolver en meses. No le digo que lo van a resolver, pero digo que ese debe ser un tema de los republicanos en este momento. ¿Cómo? Porque 2022, dentro de 2 años, menos de 2 años, van a tener la oportunidad de recuperar por lo menos el poder del Congreso, ¿verdad? Y de prepararse de cara al 2024, que son las próximas elecciones. Y ahora, solo algo del tema migratorio que creo que se nos ha escapado. La política migratoria no va a cambiar, y hay otra cosa que no se ha tocado, que tiene que ver con la reforma migratoria de que tanto se habla en Estados Unidos. Pero aquí hay 2 corrientes de esa reforma migratoria que incluso tiene debatiendo las organizaciones que apoyan a los inmigrantes, hay una propuesta de una reforma migratoria inclusiva, y hay una propuesta de una reforma migratoria comprehensive que incluye el componente de represión y deportaciones, que es al que se están oponiendo muchísimas organizaciones. Y la que ahorita tiene más peso es esta propuesta que incluye las deportaciones y que incluye detenciones y represión, como lo llaman estas organizaciones. Y yo creo que este es algo que no se ha tomado en cuenta, pues bueno, aunque se apruebe una reforma migratoria, siempre va a existir este componente represivo y de deportaciones, claro, porque eso es lo que hace Estados Unidos, claro, porque así es como Estados Unidos equilibra la cantidad de personas que se quedan en el país y la cantidad de personas que pueden ser rechazadas legalmente. Entonces, no podemos decir que Biden llegó y todo se va a salvar y la reforma migratoria va a salvar a más de 11,000 inmigrantes que están en situación irregular en este momento, porque por ahora la propuesta que más tiene apoyo es la reforma migratoria comprehensive, que incluye deportaciones tanto o igual o en igual medida que como lo hizo en la administración Obama, el presidente Obama. Pues sí, claro. Lo que hay que tomar en cuenta es que Estados Unidos va a seguir siendo un país anti-inmigración ilegal. De eso no nos tenemos que perder, ¿no? Muchísimas... Y más que anti-inmigración ilegal, yo creo que tiene que ver también con una manera o una forma de regular la mano de obra, o sea, la fuerza de trabajo, cómo abaratarla. O sea, precisamente ilegalizar, entre comillas, a los trabajadores. Claro. O sea, pones cuotas. Claro, y de esa manera puedes pagar los salarios más bajos. Claro. Eso tiene que ver también con toda esta política.
Claro. Bueno, Carmen, Fer, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Guille Fernández, Carmen Rodríguez, Guille desde México, Gracias. Carmen desde Estados Unidos. Siempre nos quedamos con muchísimas ganas de hablar Y seguir y hablando. nos toca hacer nosotros los cae mal de estar diciendo el tiempo, pero es que pues sí, no, en Ya FM cuando ya, comenzamos, ya nos ponemos intensos. Nos ya cuando emocionamos. comenzamos a entrar en calor, ya Sí. Ya entonces empieza la censura. ¿Viste, Guillermo? Nos Por eso, censuran, por eso hay que nos estar en bloquean estudio. nuestra Pues, libertad a ejercer y la les digo, hay que estar en estudio porque si no Ahí cerran los te cortan el micrófono. Guillermo y Carmen, nada más 30 segundos, quizás como dice el famoso Oscar Vigil. Vamos, quizás tus últimas palabras en torno a este tema y digamos sobre todo aprovechando la coyuntura, el miércoles en la nueva toma de posesión de este gobierno y las esperanzas para Latinoamérica. ¿Qué piensan ustedes en 30 segundos? Pues yo creo que digamos, necesidad o esta actitud que va a tener que hacer Biden de concentrarse en los problemas internos de Estados Unidos probablemente va a impedir que se cometan nuevas agresiones y nuevas tensiones a nivel internacional. Eso me parece que va a ser el principal efecto. Carmen. Yo por mi parte creo que es importante que la población y los ciudadanos se informen. Aquí en Estados Unidos es importante que la población inmigrante esté informada para saber cuál es lo que más le conviene y a qué es lo que debería apoyarle. Entonces, creo que eso debe ser muy fundamental e importante en estas próximas semanas, la información. Ujú. Muy bien, y para... Gilberto, ¿y usted qué opina? No, ¿Qué los 30 pasó? segundos para Oscar. Ah, sí es cierto. Ay, va, qué Me va a barbaridad. censurar, me va a No. Ya censurar. casi te Empieza da. a cerrar el micrófono. ¿Cómo? ¿Aló? Central. ¿Aló, Oscar? Hola. Uy, ya no oímos. Se cortó, no se oye. No, yo creo que es importante que nuestros amigos radioescuchas tengan claro de que el tema de los Estados Unidos es fundamental para Canadá. Ya saben que cuando Estados Unidos estornuda, pues aquí llegan los efectos también. Hay una relación bastante fuerte, comercial, política, interdependencia en muchos aspectos entre Estados Unidos y Canadá. Entonces, lo que sucede al sur de nuestra frontera, pues es muy importante tenerlo siempre en consideración, estar pendiente de qué es lo que pasa, influir, no digo, porque eso es entrometerse en asuntos internos de otro país, pues verdad, pero por lo menos tener claro de qué es lo que está pasando para que no suceda aquí también. Las cosas buenas sí que sucedan, las cosas malas no. Y digo esto porque en el programa de la semana pasada hablábamos de que aquí en Canadá hay políticos del tipo que hemos estado viendo en los Estados Unidos en los últimos días. No son tantos, no son tan populares, no son la mayoría, pero hay más de algún loco que se emociona, me imagino, con lo que sucede al sur de la frontera y que le gustaría algo parecido aquí. Y entonces aquí sí nosotros tenemos que estar pendientes de eso, de que esas cosas no sucedan. Canadá es un país pues bastante tranquilo, por suerte. Suceden cosas feas, cosas malas, pero no tan malas todavía, entonces esperemos no llegar a ese nivel. Por eso es bueno aprender lo que sucede, aprender lo malo, viendo los ejemplos y tratando de que no sucedan aquí. Y por eso tratamos, amigo, amiga que nos está escuchando, de traer estas conversaciones para que tratemos también de entender un poco más qué es lo que pasa. Y me parece que Carmen Rodríguez y Guillermo Fernández, con toda la experiencia periodística que tienen y sobre todo tratando temas políticos, pues son personas muy importantes a quienes escuchar, porque manejan información, manejan el análisis y nos pueden aclarar un poco el camino a seguir. Muchas gracias nuevamente, Guillermo y Carmen. Y Luisa, Gilberto, pues queden ustedes el final, córtenos cuando ustedes quieran. En este preciso instante. Ahorita, procede. Es más, ya no te estaba escuchando. No, para todos nuestros amigos y amigas oyentes, recuerde, estamos todavía aquí en lo que es en Toronto y Ontario, estamos en medio de la pandemia, está grave el tema. Ujú. Hay gente que ya comenzó a ponerse la vacuna. Esperamos que esto sea pronto para la mayor cantidad de toda la población y ojalá nos incluyan a nosotros antes de septiembre. Y sobre todo, no le haga caso a ese montón de locos y locas que andan en la calle, como lo que ocurrió ayer aquí en el centro de la ciudad de Toronto. Arrestan a una gente, otros 20 y tantos estaban protestando. No solo fue aquí en Toronto, fue también en Vancouver, fue también en Alberta, me parece. Hubo también otra protesta en Montreal. Así que por favor, manténgase saludable, manténgase alejado
de este tipo de personas, ya que no es bueno para su salud. Claro que sí. Y yo voy a ocupar mis últimos 30 segundos hasta me voy a parar para decirle, mire, y usted va a cocinar el día de hoy. Oye, domingo, aléjese de la cocina. Pero seguramente usted no quiere cocinar, pero quiere comer rico. Entonces, la recomendación del día es la sazón de la tía Flor. Recuerde que los puede encontrar en 1549 O'Connor Drive en East York. El verdadero sabor de la comida mexicana lo encuentra en la sazón de la tía Flor. El número de teléfono es 416-689-2450. Cuídese mucho y como le dijo Gilberto, bueno, aquí inicia el lockdown y Gilberto ya viene con barba. Claro, esa es la idea. Haciendo la competencia Guillermo. Haciendo la competencia Guillermo. Está Guillermo Trudeau y Gilberto este día. Ahí está. Bueno, cuídense muchísimo. Chao, hasta luego. Un fuerte abrazo. El confinamiento ya está. Se nota. Cuídense. Feliz domingo. Abrazo. Un abrazo. Buen día y gracias de nuevo.